Hola, hola, ¿cómo están amigos y colegas? Me imagino que ustedes, al igual que yo, también han escuchado alguna noticia en algún noticiero eh, enfocada, ¿verdad?, al olor a monóxido de carbono. Es decir, algún reportero diciendo que hay olor a monóxido de carbono. ¿Te has puesto a pensar alguna vez si esa aseveración es correcta? ¿Sabes tú cuáles son los riesgos del monóxido de carbono? ¿Sabes cuáles son las medidas preventivas para controlar los riesgos del monóxido de carbono? Bueno, si no lo sabes o quieres aprender algún tópico nuevo, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el monóxido de carbono se identifica por sus siglas CO, que es la fórmula química. Por otro lado, es importante tener clarísimo, ¿verdad?, que la densidad del monóxido de carbono es equivalente a 1,14 kilogramos por metro cúbico. En consecuencia, que la del aire que nosotros respiramos es de 1,23 kilogramos por metro cúbico. Esto significa que el monóxido de carbono tiene una densidad mucho menor a la del aire. Por lo tanto, en caso de que yo tenga presencia de monóxido de carbono, este va a evacuar siempre hacia arriba. Ahora bien, definamos por qué se genera el monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono se genera principalmente por la combustión incompleta de cualquier derivado del petróleo. Es decir, cuando yo tengo la presencia de un gas quemándose, de petróleo quemándose, de carbón quemándose, obviamente que voy a tener combustiones. Ahora, cuando esta combustión es incompleta, por lo general voy a generar monóxido de carbono. Otro aspecto muy importante es que el monóxido de carbono es inodoro, incoloro e insípido. En otras palabras, no se puede oler, no se puede ver, no se puede sentir. ¿Por qué es tan peligroso el monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono es peligrosísimo porque tiene una afinidad con la hemoglobina que va en el torrente sanguíneo mucho mayor a la del oxígeno. Esto significa que cuando se hace el intercambio gaseoso, ¿verdad?, en los alveolos de los pulmones, obviamente que el torrente sanguíneo va a sacar el oxígeno y en su lugar, por esta afinidad que estamos hablando, va a incorporar el monóxido de carbono en la sangre. Lo que significa que va a generar riesgo de anoxia en la persona y por lo tanto esta persona va a tender a deprimir su sistema nervioso central y periférico. Otro aspecto relevante es que le llaman la muerte dulce. Esto significa que las personas que tienen intoxicación por monóxido de carbono no se dieron cuenta al fallecer que tenían esta intoxicación, por lo tanto fue una muerte, digamos, no dolorosa, no agresiva, sino que fue una muerte dulce. Los síntomas de esta intoxicación van a ser cefalea, trastornos del sueño y vómitos, entre otros. ¿Dónde voy a encontrar el monóxido de carbono? Ya dijimos que el monóxido de carbono va a estar siempre presente que haya una combustión incompleta en cualquier derivado del petróleo. Esto significa que, por ejemplo, cuando tengo caños de escape en estacionamientos cerrados, ¿verdad?, con vehículos, voy a tener monóxido de carbono si es que, por ejemplo, los vehículos no tienen sus mantenciones al día, etc. ¿Ya? Por otro lado, en fogones, en lugares donde tengo fundiciones, y estas fundiciones trabajan con hornos a gases que son derivados del petróleo, también voy a tener monóxido de carbono. A nivel domiciliario, bueno, tenemos las cocinas. Si es que yo tengo el balón de gas de GLP, que es gas licuado de petróleo, obviamente que si esta cocina no está funcionando de la mejor manera, es decir, que no está haciendo una combustión completa, voy a tener monóxido de carbono. Bien, definamos entonces cuáles son las medidas preventivas que deberíamos aplicar para el control de los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, como ya dijimos anteriormente, que tiene que ver con una combustión incompleta de derivados del petróleo, obviamente que se sobreentiende, pero es importante mencionarlo, que voy a controlar el riesgo toda vez que haga mantención a todos los equipos que probablemente pueden tener monóxido de carbono. Es decir, todos los equipos, por ejemplo, como calefón, como hornos, como cocinas, como vehículos, etcétera,
tienen que tener sus sistemas de mantención al día. Es decir, tienen que estar los sellos verdes de los gases, los vehículos tienen que ser mantenidos periódicamente conforme lo establece el fabricante, etc. Es decir, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las empresas que tienen derivados del petróleo como parte de su sistema productivo. En la casa, todas las personas que tienen cocinas a gas, que tienen calefón, etc., se tienen que hacer las mantenciones periódicas que establece el fabricante y, por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La segunda medida preventiva es el contar, ¿verdad?, en la empresa con equipos que me permitan identificar la presencia de este gas. Es decir, puede ser que las mantenciones estén al día, pero igual yo tener la presencia de este gas. Por lo tanto, tengo que tener equipos multigases o algún equipo que permita identificar la presencia del monóxido de carbono, ¿verdad? Y tenerlo debidamente calibrado en un lugar visible, conocido por todos, ¿verdad? Y tener a los trabajadores capacitados en el uso, ¿verdad?, del equipo para poder identificar rápidamente la presencia de monóxido de carbono. Como tercera medida preventiva es tener las casas y los lugares de trabajo lo más ventilados posible. Es importante señalar que en invierno, que es la etapa del año donde mayormente se mantienen sin ventilación las casas o las empresas, porque todos mantienen sus puertas cerradas, por lo general es ahí en donde se generan las intoxicaciones por monóxido de carbono. Por eso es importantísimo cumplir lo que define el decreto 594 en relación a los recambios de aire. Y por eso es que es fundamental también tener concientizados tanto a la familia como a los trabajadores el no tapar las celosías, ¿verdad? El no tapar las ventilas que tengan las bodegas o las ventilas que tengan las áreas de producción, etc. El límite permisible ponderado para exposiciones ocupacionales a monóxido de carbono es de 44 partes por millón. Es decir, conforme a este límite que define el decreto 594, todas aquellas empresas que trabajen con equipos, ¿verdad?, a combustión de derivados del petróleo y que probablemente puedan tener exposición a monóxido de carbono, ¿verdad?, o directamente equipos que generen monóxido de carbono, se tienen que necesariamente hacer evaluaciones higiénicas ocupacionales, ¿verdad?, por el organismo administrador para poder determinar qué nivel de partes por millón tiene el trabajador en su puesto de trabajo, determinar cuáles van a ser las medidas de mitigación ingenieriles, ¿verdad?, administrativa o de elementos de protección personal. Por lo tanto, también esa sería una medida de seguridad para el control de intoxicación por el monóxido de carbono. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, danos manito arriba. Compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de gente. Y bueno, desde acá me despido desde el centro de comandos de S&S Movimiento. Esta sería una nueva cápsula de seguridad. Muchas gracias, que estés muy bien.